ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y le invito para que abra su Biblia en el libro de Salmos, libro poético de Salmos, capítulo 68, versículo 31. Salmo 68, verso 31. Dice la palabra de Dios: vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Nuevamente le leo el texto. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Son dos pueblos conocidos. Egipto es conocido por ser un pueblo de esclavitud, donde el pueblo de Israel pasó aproximadamente 430 años de esclavitud antes que fuese enviado Moisés. Pero la palabra dice: así hubiesen sido verdugos para mi pueblo, vendrán de allí a extender sus manos. Y también habla de Etiopía, se apresurará Etiopía a extender sus manos a Dios. En otras palabras, la oportunidad y el llamado es para toda persona que desee acercarse a Dios. El pueblo de Israel es un pueblo muy regionalista y ellos son un pueblo encerrado, cerrado en sí. Si no es judío y si no tiene ascendencia judía, si no provienes de Israel, entonces ellos no permiten para sus celebraciones personas ajenas que no sean judías o gentiles, como somos conocidos para ellos, que participemos de sus celebraciones, y mucho menos de un sabbat, mucho menos permitirnos tal vez congregarnos con ellos o hacer celebraciones, ni en sus casas somos bienvenidos. Por eso, cuando el Señor llama a Pedro y le muestra la visión y le dice: ve, visita a casa de Cornelio, porque yo te enviaré allí. Pedro dice: Señor, yo soy judío y no hago cosas inmundas y no participo. ¿Cómo me va a mandar a casa de gentiles si un judío no puede entrar a casa de gentiles? Porque para ellos ha sido y será siempre ese regionalismo de que no permitirán personas ajenas, y se ha encerrado tanto de que el Mesías es para ellos, el tabernáculo fue solo para ellos, su templo fue de ellos, su rey David de ellos, y todas las cosas lo hablan, lo declaran. La ley de Moisés y su profeta Moisés fue de ellos. Son cerrados, no admiten que de pronto haya la oportunidad de otra persona. Eso nosotros en parte, tal vez inconscientemente, lo hemos aprendido, y cuando hablamos del pueblo cristiano, entonces también hemos creado como un círculo cerrado, donde hay una persona que no alaba a Dios y tal vez no podrá tener la mínima oportunidad, o sencillamente no es llamado. Entonces calificamos. De hecho, se han tildado y estigmatizado con palabras como el incrédulo y el cristiano, ¿cierto? El salvo y el perdido, el impío, el cristiano. Y esas palabras han hecho alejar. Mas sin embargo, la palabra me enseña que Él no quiere que ninguno se pierda. Cuando leemos ninguno se pierda, entonces miramos las personas que estamos en la iglesia y dice: ninguno tenemos que perdernos. Pero verdaderamente esa palabra es extendida para todos. Esto los fariseos trataron de inculcarle al Señor. Y Él dijo: yo no vine a los sanos, sino vine a los enfermos, a los perdidos, a los necesitados. Yo vine a las ovejas descarriadas. Por eso da una parábola también de la oveja perdida. Y alguna vez hablaba también de esta parábola y les enseñaba cómo el Señor Jesús dice: el pastor deja 99 ovejas, y me llama la atención que las deja en el desierto. Dice: deja 99 ovejas en el desierto para ir por la perdida. Y la perdida no era que estaba tal vez, sino es la que necesita.
aquella que no ha tenido la oportunidad. Si tú y yo estamos hoy aquí, fue porque alguien desgastó en cierto modo o invirtió mejor su tiempo para que nosotros hubiésemos escuchado el mensaje. Tenía 5 años cuando en casa llegó una familia y no fue tanto lo que me impresionó y me impactó, porque eso causó el cambio de nuestra casa, que no olvidé el apellido, familia Piraquive. Hace unos 4 años en una asamblea me encontré con aquella mujer, Felisa Piraquive. Su esposo ya había muerto. Y cuando nos encontramos, fue el asombro de ellos y el asombro de nosotros. Porque ellos, miraron, ustedes son los varón, los que fuimos a visitar a vos así, a una casa así, humilde, sí, pobre, sí. Aquellos que vivían en una casa como de tela asfáltica, sí, pero ya no recuerde más. Y yo trataba de decirle, sí, ya. Usted era como el negrito ese, descalcito, feo, chorreadito, sí, pero ya. Y como que uno quiere que no recuerden esas cosas tan terribles. Su papito era el que andaba en el alcohol. Sí, ya, hermana, ya. Claro, sí. Ay, sí. Como que recordaban eso. Pero lo más maravilloso es, ¿ahora eres pastor? Sí, hermana Felisa. ¿Y tu hermano pastor? Sí. ¿Y tu hermana pastora? Sí. Levantó sus brazos aquella anciana y dijo, gloria a Dios, no se perdió el tiempo. No se perdió las visitas. No se perdió la gasolina que se invirtió, porque ella recordaba que en su carro nos llevaba a la iglesia. Porque entendimos. Como iglesia quiero transmitirles hoy, como dice el Salmo 68:31, vendrán príncipes de Egipto y de Etiopía vendrán a buscar a Dios. Ahora, ¿qué es Etiopía? Etiopía significa quemado por el sol. Eso es lo que traduce Etiopía, quemado por el sol. Yo soy como etíope. Somos etíopes quemados por el sol. Y eso es lo que significa etíope. Etiopía quemado por el sol y etíope quemado. Pueden decirme etíope. Quemado. Ahora le decía al Señor, bueno, gracias Señor, me hiciste un etíope. Quemado. Y de hecho, la ciudad o la región de Etiopía viene desde la maldición de Can, uno de los hijos, recuerde, el hijo menor de Noé. Can, aquel hijo que descubrió la desnudez de su padre cuando se embriagó, que miró la desnudez y hizo mofa de la desnudez de su padre. Algunos eruditos, estudiando a fondo, dicen que no fue solamente el ver la desnudez, sino quererse allegar a él. Ese fue el pecado más grande de Can. Por eso su padre lo maldijo. Cuando yo leí por primera vez eso y dice, y vio Can la desnudez de su padre, y digo, pero este viejito en peloto, ¿y qué culpa el chino salió? Y pum, vio al viejito en peloto. Parecía que fuese así, pero parece ser que fue más trascendental el pecado y su hijo menor quiso allegarse a su padre. Por eso el padre, cuando le pasa la borrachera, que fue el pecado de Noé, y pasa aquel embriagamiento por uva, vino de uva, que levantó una vid, y de esa vid empezó a hacer vino y le salió bueno el vino al viejito y quedó perdido. Entonces su padre, cuando vuelve y pasa su borrachera, maldice a su hijo. Eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 8, versículo 25 más o menos, donde su padre, a causa de la embriaguez, se desnuda. Y entonces maldice a su hijo Can y le dice, serás siervo de tus hermanos. Y por 3 veces, por 3 oportunidades, le dice, servirás a sus hermanos. Entonces pasan los días, Can tiene un hijo que se llama Cus, y Cus es el que sale para la tierra de Etiopía. Y viene lo de Etiopía y los etíopes. Entonces de ahí vienen los afrodescendientes, o nosotros los quemaditos. Venimos de por allá los que venimos así. Ahora, estas personas eran reconocidas como esclavos. Esclavos. Y por ser esclavos, recuerde que habla la palabra de Abraham tuvo esclavos, el pueblo de Israel tenía esclavos, y la Biblia habla sobre el año
de jubileo, donde se le daba libertad a los esclavos. Y parecía ser que los esclavos no tendrían oportunidad para que pudiesen entrar, mucho menos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era tan regionalista que siempre me mueve como en Jericó 2 muchachos se atreven a darle la oportunidad de pertenecer al pueblo a una mujer ramera, Rahab. Y son atrevidos. Y siempre me mueve esa historia, porque no lo hizo Moisés, no lo hizo Josué, no lo hizo ningún rey, no lo hizo David, no lo hizo ninguno de los grandes. Pero 2 que desconocemos su nombre, 2 espías que la Biblia y el escritor no se tomó el trabajo de escribir sus nombres, sino dice 2 espías fueron y le dijeron a una mujer: no te preocupes, los que estén en tu casa serán salvos. Y ella dice: no es suficiente con que sea salvo, quiero pertenecer al pueblo de Israel. Y ellos dicen: tranquilo, irán con nosotros y serán parte del pueblo. Cuando el Señor dijo: nunca. Entonces, ¿cómo desde ese momento el Señor había extendido su salvación acorde a un corazón? Así que, como iglesia, no podemos estigmatizar ni llamar. El evangelio se nos ha vendido como en un evangelio de santificación, y el hecho de que venga un domingo, me siente en una silla, entonces parece ser que me hace más santo y más con la autoridad y el poder de poder juzgar, señalar a una persona que está necesitada. Entonces, cuando hay un esposo, cuando hay un hijo tal vez envuelto en las drogas, un esposo en el alcohol, cuando hay una vecina en su ira y en su vieja manera de vivir, me atrevo a decirle condenada, ¿cómo se atreve a mirar al Hijo de Dios, el siervo de Dios? Y entonces usamos cosas que no son, porque los condenamos, porque los señalamos, porque acabamos con esas vidas y no les damos una oportunidad como se nos fue dada a nosotros. Pero déjame decirte, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Los ángeles anhelan, dice la palabra, predicar y anunciar el evangelio de Cristo. Y es el llamado, y es con lo que quiero empezar hoy. En Génesis capítulo 9:25, entonces habla sobre la maldición y sobre de dónde viene la esclavitud. Pero vaya conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 26, 8, 26, Hechos, y se habla exactamente de un etíope. Gracias. Se habla de un etíope, Hechos capítulo 8, verso 26. Dice: y un ángel del Señor habló a Felipe, el discípulo, diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Escuche bien, permítame detenerme un momento. El camino que descendía de Jerusalén a Gaza no se usaba usualmente, era desértico, era un camino difícil y por eso no se usaba mucho. Eran 80 kilómetros de desierto, muy poca gente, era poco transitado, casi que no había camino, había que hacer camino. Así que era un camino que nadie procuraba usar por la dificultad de dirigirse. Y el Señor le dice: vaya de Jerusalén a Gaza. Y Gaza era un pueblo impío, un pueblo que era todo lo contrario a bendecir el nombre de Jehová. No había esperanza, era un pueblo: Señor, ¿para qué me manda allá? Posiblemente la respuesta de uno de nosotros sería: Señor, ¿y para qué quiere que vaya a Gaza? Vaya hasta allá, predíqueles, anúncieles, háblele a estas personas. Cuando uno tiene un convencimiento y un conocimiento de que es unas personas que rechazan totalmente el nombre de Dios. Estos días que salimos hacia el pueblo de Boyacá, el Señor me enseñó algo, por no decir que me dio un cachetadón así, como pastor. Tenemos familia allá. Por años hemos tratado de llevar el evangelio. Es una región muy religiosa, extremadamente religiosa. Desde que tú entras al pueblo llamado Huicán, no aparece casi ni en el mapa, pero allá existe. Huicán, cuando tú entras, lo primero que encuentras
es un monumento como de unos 8 metros tal vez, grandísimo, y es una imagen a la cual está consagrada esa tierra, y está allí, es entregada esa tierra. Por ende, han tratado de levantar iglesias, y tengo el conocimiento de 2 personas que trataron de levantar iglesias y quemaron las iglesias. En una fue en arriendo, quemaron la casa. Otra compraron propiedad y quemaron. Y amenazaron con quemar al pastor. Así que es un pueblo donde no permiten otra iglesia que no sea la iglesia romana, católica, que lleva su devoción a la morenita de Wiccan, etíope de Wiccan. Y no permiten nada. Así que por ser una región consagrada a toda esta religiosidad es difícil. Y se mueve en la región, y aquí hay unas personas que saben de eso, se mueve en la región una potestad espiritual fuerte. Con los que íbamos por allá los encontré en el parque temblando porque hacía miedo. Yo les dije, no se preocupe que el miedo es en todo lado, en toda región. Acuéstese en paz, me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero usted, desde el momento que entra al pueblo, siente la opresión, porque son pueblos consagrados. Entonces eso me llevaba a mi mentalidad, que era difícil una persona allí. Lo habíamos intentado con mi padre. Las veces, mi padre es nacido allí de esta tierra, y habíamos tratado de llevar el evangelio y predicar. Y era difícil, cerrado, solamente el tratar de decir, queremos hablarte de Jesús. De una vez decían, no hable de eso. Por favor, si quiere visitarnos, gracias, pero aquí no queremos cambiar de religión, nuestra religión. Y de una vez anteponían. Y era difícil. Así que tengo un primo, y yo solamente me le acerqué en una amistad, pero evitaba al máximo hablarle la palabra. Hablarle la palabra. Y era una relación familiar, mas no le daba de lo que yo tenía, porque tenía un concepto de que por estar en esa región se iba a romper la amistad y posiblemente se iba a enojar. Pero vaya cuando mi madre empieza a exponer la palabra y yo quedo mirando a mi viejita, ella dirá, pues aquí, ella como casi no puede caminar, ya no me van a pegar a mí porque... Y se pone la anciana a predicar y ellos a mirar. Y yo miraba y decía, wow, el Señor quiere que la palabra sea anunciado y nosotros estamos callando. Entonces cuando veo a mi madre en esas me dio ánimo y dije, caman, pastor, caman. Y entonces le hablé y fue tanto lo que se interesó que me dijo, primo, mañana vaya a almorzar a la casa. Nos invitó chivo, estuvo bueno. Pero aparte de eso pude hacer un servicio, un devocional allí. Oramos por ellos. Les dimos la palabra, impartimos. Aceptaron a Jesús. Por sus mejillas corrieron lágrimas. Su esposa decía, yo quería escuchar de esto. Y sabe cómo mientras ella me hablaba y me decía, yo quería saber más. Que me explicaran así la Biblia. Y yo sentía una vergüenza. Y yo sentía, Señor, perdóname. Me vine 12 horas de camino, regreso a Bogotá pidiéndole perdón a Dios. Por decir, Señor, cuánto nos cohibimos. Porque pensamos que por ser etíopes, por ser egipcios, no hay la necesidad de una palabra. Y nos guardamos, nos encerramos. Y Jairo y sus santos que van para el cielo. Porque alguna vez nos rechazaron. Porque alguna vez blasfemaron el nombre. Y dijimos, no quieren y no les daremos oportunidad. Pero el Señor, como dice allí en Job, capítulo 34, 11, 34, dice que de una y de otra manera, 14, de una y de otra manera habla Dios al hombre. Dice, de una y de otra manera habla el capítulo 14 de Job. Habla por sueños, habla porque lleva la palabra, aún trae la enfermedad, la aflicción y habla el corazón a la necesidad del hombre, hasta que el hombre o le reconozca o se deje llevar al sepulcro. Pero si algún elocuente dice hablare
y él escuchare la palabra, entonces él hará la obra, sus huesos volverán a ser fuertes. Dice, su piel será como la de un bebé y otra vez será restablecido. Pero el Señor está buscando elocuentes, personas que hablemos de la palabra, personas que anunciemos, que no nos cansemos, porque nos rechazaron 1 o 2 o 3 veces. Y el Señor me enseñaba cómo. Ahora le envío los mensajes, le enviamos las predicaciones. Y él ya, primo, ¿cuándo viene a hacer oración? Pero son 12 horas. Y esto me motiva de que ya hay una semilla en un pueblo que fue tan difícil abrir brecha. Y cuando hay una familia ya que acepta el nombre de Dios, cuando hay una persona que acepta, ya la hermana de la muchacha quiere conocer a Jesús. De hecho, creo que hoy están en este momento en la iglesia de Soacha recibiendo una palabra. Amén. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Así que, si el Señor te manda a un camino desértico, donde no pasa nadie, donde hay dureza, Felipe le dijo, mira, ve por el camino de Gaza a Jerusalén, el cual es desierto. Señor, ¿y por qué no me manda a las ciudades? Hoy en día yo he escuchado, ¿quién quiere ser misionero? Señor, mándame a las naciones, a Walt Disney, mándame, Señor, por allá a Italia, a París, Señor, envíame a evangelizar por allá, al parque de Walt Disney, Señor, por allá. Yo lo digo porque algunos jóvenes una vez pasaron todo un proyecto de ir a evangelizar a Walt Disney. Eso fue por allá en otra iglesia. Y ustedes lo que quieren es ir a pasear y a conocer Walt Disney, hermano. Pero allá le dice, ve al desierto, inténtalo nuevamente, donde una vez te rechazaron, donde una persona te dijo, no quiero escuchar, donde alguien te dijo, mira de su Dios, ni me hable, ve al desierto. El ángel le dijo, ve camino de Gaza al desierto. Lo más maravilloso es que Felipe dice, versículo 27, entonces él se levantó y fue. A mis líderes les digo a veces algo que secularmente se conoce. Si usted no conoce, hay una fábula, una historia que se conoce como la carta a García. La carta a García. Cuando uno dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo es? Y Felipe le hubiera podido dicho, Señor, pero allá es un lugar desierto. Vaya para allá. ¿Y si pasará alguien? Señor, ¿y si pierdo el viaje? ¿Y si no soy escuchado? ¿Y por qué no voy a predicar a las naciones? ¿Por qué no me manda a Walt Disney, a Italia? Pero el Señor dijo, ve al desierto. Felipe dice, se levantó y fue. Solamente obedeció. Me impresiona la obediencia de Felipe. Algo tendrá el Señor en el desierto, ve. Algo tendrá. El Señor no se equivoca, a veces nos coloca a vivir al lado de vecinos fuertes, a veces nos coloca en el compañero de oficina el más terrible. Y sabe que cómo es nuestra oración, Señor, líbrame, aparta a este impío, quémalo. Y el Señor esperando que tú le hables. Es una persona amargada porque su corazón está triste, está roto. Es una persona necesitada, divorciada. Es una persona llena de amargura. Tal vez perdió sus hijos, tal vez su esposa. Tal vez la pandemia le arrebató gente que amaba. Está amargado en sí mismo, está amargado con un Dios porque le echa la culpa a Dios. Y Dios se lo ha colocado al lado de alguien que es luz, que es sal en medio de la tierra. De alguien que tiene sabor, que conoce la gloria de Dios. Pero nuestra oración es, Señor, quítame, apártame, Señor. Apártame. Tú dices que librarás al justo, Señor. Y a veces está nuestro vecino al lado. Yo creo que todos tenemos una vecino tóxico. Amén. Y a veces Dios lo coloca. Pero qué difícil es. Porque es negarme a sí mismo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decirle, Jairo, aplaca tu carácter, quita todo tu razonamiento, aplaca todo y extiéndete en humildad, porque hay alguien que necesita el amor de Dios. Hay alguien que necesita escuchar una palabra de esperanza. Amén. Así que Él te mandará al desierto posiblemente, y no es el mejor lugar para ir a predicar, el desierto. No es el mejor lugar cuando viene en contra de todo. Y dice, y sucedió que un etíope eunuco, dos características que quiero resaltar.
etíope, eunuco. Ya aprendíamos que etíope es quemado y que viene de esclavitud, esclavo. Y que alguien que ha sido esclavo está amargado. Y que alguien que ha sido esclavo ha sufrido. Aprendíamos del hermano Joe Arroyo, no le pegue a la negra. Bueno, eso es por allá. Pero es eso, la esclavitud trae consecuencia, trae dolor. Usted dirá, pastor, pero es que no, ya esos tiempos de esclavitud pasaron. De pronto físicamente sí, escúchame. Pero este mundo está saturado, lleno de personas rotas, esclavas del pecado. Llámese esclavo del vicio, llámese esclavo de las drogas, del alcohol, esclavo de la mentira, esclavo de las redes. Amén. Esclavo de la fama, esclavo del cuerpo, decía mi esposa hace 8 días. ¿Por qué uno se vuelve esclavo? Uno cuando se mira al espejo, uno como que, uy Señor, y desde mañana empiezo. Y todos los días hace uno. El próximo año termina diciembre y arrancamos duro con la dieta. Ya eso. Que Dios tenga misericordia y se apiade de nosotros, Señor. Pero es que nos volvemos y es fácil caer en manos de esclavitud. Esclavos aún del carácter. Esclavos de mundanalidad. Esclavos de pornografía. Esclavos de tantas y tantas, aún esclavos del dinero, porque se vuelve un esclavo y sin darse cuenta. Entonces, la palabra dice que el ojo del hombre nunca se sacia, que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y usted note, usted tiene algo pero quiere más. Señor, con 2 casas, que el Señor me dé 3, la cuarta, la quinta casa. El mejor carro, el último modelo. Y no nos saciamos. ¿Por qué es eso? La esclavitud. Y sin darnos cuenta. Y nos hacemos tan esclavos. Estos días le decía, hermano, si usted tiene un carro, úselo. Pero es que pastor, para meterlo en esas piedras. Entonces álcelo y páselo. Hermano, Dios se lo dio para eso. Para que usted le... Allá cuando estábamos, mi hija lo acabó contra una piedra. Y ahí era donde usted no sabe, por ejemplo, porque a veces eso también lo esclaviza a uno. Mira, Señor, mi hija el carro, ¿qué hago? ¿A quién regaño? Me regaño a mí porque eso es latas. ¿Me hago entender? Pero hay vidas que necesitan ser libres. Por eso era etíope. Y la segunda característica, eunuco. Eunuco es la persona que es esterilizada, estéril, y que ya no puede, o que es castrada, es la palabra correcta. Pero para ese tiempo, por ejemplo, lo que fue Daniel, él fue eunuco, y los que cuidaban y estaban al servicio de los reyes, entonces el castramiento era total, una oportunidad. Y quiere decir que eran infértiles, no iban a dar fruto. Posiblemente estudiando, los que estaban cercanos al reino, casi todos eran eunucos, los que llevaban. En este caso, este etíope, dice la palabra, explica que era un etíope que trabajaba para una reina, Candace, reina de Etiopía, de los etíopes. Era como un ministro de hacienda para su tierra, un ministro de hacienda, tenía todos los tesoros y era alguien cercano. Pero era etíope y esa característica resalta en la Biblia porque era una persona que no podía dar fruto en sí y que ya perdía toda posibilidad y que la palabra en lo natural habla que herencia de Jehová son los hijos y es difícil. Pero ahora traigámoslo a nuestros días, pastor, pero ya gracias a Dios se acabaron los eunucos, o como dijo el Señor Jesús, algunos se hacen eunucos, otros nacieron eunucos o estériles. Habla de la esterilidad, en ese caso el Señor Jesús, cuando habla que se hacen eunucos o que deciden no tener hijos y otros nacen estériles. Y eso trae consecuencia, obviamente. Ya no hay oportunidad, es una persona que nunca va a dar fruto. Y este fue el que se encontró Felipe, un esclavo eunuco,
¿Qué posibilidad habría? Cuando el pueblo de Israel, para los hijos de Israel es abominable las dos cosas, la esclavitud y los eunucos. No había la más mínima posibilidad de que conociera el evangelio de Cristo. No había la más mínima posibilidad de que pudiera pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Así que era de las personas que se podía pensar, ¿para qué le predico si este está perdido? ¿Para qué le predico si este no tiene la más mínima oportunidad? Y tal vez lo hago referente a personas que ya el enemigo las ha envuelto en desviaciones, en toda clase. ¿Quién le apuntaría a predicarle a un Pablo Escobar, a un Garavito? Había por allí, dentro de noticias, de este señor Garavito, violador como de 120 niños, y decían que en la cárcel conoció a Jesús y que ahora era pastor. Y toda la gente refutaba, ¿qué pastor puede ser alguien que tiene esa mentalidad? Eso lo hace para... Y nadie le daba la oportunidad de que Cristo hubiese podido cambiar una mente pervertida, dañada como la de un hombre, así. O sea, no se le daba la oportunidad, ni menos se le daba el honor, la gloria a un Dios que pudiese cambiar mentalidad. Y se juzga, sencillamente se mezquina, se señala y se marca. Porque ese es el mundo, ese es el ser humano. Una vez una persona comete el error, de una vez. Y eso ha sido por los siglos de los siglos. De hecho, a Rahab siempre se le conoció como la Rahab, la ramera. Ya era del pueblo de Israel. Ya el Señor había hecho la obra. Ya incluso usted mira la genealogía de Cristo y por ella viene la descendencia mesiánica. Por esa línea viene el nacimiento de Cristo. Pero todavía en la Biblia está como Rahab, la ramera. Como la mujer samaritana. La de 5 maridos. Y siempre se juzga, porque no se le da la oportunidad a las personas. Dios puede cambiar, Dios puede hacer una vida nueva. Amén. Lo ha hecho con nosotros. Por eso no les hablo de mi pasado, porque si no usted, pastor, ¿y usted qué hace ahí parado? Porque todos tenemos una página, todos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y cuando lo leemos perseguidor de la iglesia, era perseguidor. Entonces uno se imagina a Pablo detrás de la iglesia así, persiguiéndola. ¡No! Pablo era un criminal. Mataba, escuartizaba. Era feliz quemando la iglesia. De hecho, cuando pide una autorización, vengo para que me dé una autorización. Y así matar todos esos cristianos. Y le dan la carta y se va. Ahora sí tengo autorización. Hemos dicho, como hay una autorizado para matar, pero licencia, gracias, esa es la palabra que buscaba. Con licencia para matar. Y se fue con su carta. Y cuando iba persiguiendo la iglesia, dijo el Señor, no. Mira que usted me sirve más, no de Saulo, sino de Pablo. Y lo manda el caballo al suelo. Por eso era difícil creer. Cuando llega ante los judíos, llegó Pablo, ¡ay, nos va a matar Saulo! No, hermanos, yo soy de ustedes. La Biblia no narra detalles, pero ellos en creerle que el Señor había hecho la obra, duraron tiempo. De hecho, hay una de las cartas que dice Saulo, Pablo. Y él siempre se expresa, Pablo, siervo de Jesucristo, perseguidor de la iglesia antes. El perseguidor era, ese sí. Porque siempre se califica. Pero déjame decirte, el Señor quiere darle oportunidad como nos dio oportunidad a nosotros. Amén. Puede ser etíope, puede ser eunuco, pero Él quiere darle oportunidad. ¿Y quién le hablará? ¿Quién le predicará? En Isaías dice, ¿y quién hablará por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? No hay quien vaya. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Versículo 30, 31.
Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Si alguno no me enseñare. Estaba el etíope. Por alguna razón había aprendido que había que ir a Jerusalén a adorar a su modo. Hay algunas personas en nuestra tierra, gente, en nuestra sociedad, que tratan de buscar, de leer al profeta Isaías, tratan de encontrar a Dios, tratan de ir cuando uno se encuentra con alguien, sí, yo amo a Dios, yo quiero a Dios. ¿Y a dónde va? No, yo voy a la católica. Ah, no, usted es un pervertido, no, condenado, se va para el infierno. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es. Mire la pregunta de Felipe, ¿entiendes lo que lees? La pregunta correcta, ¿y conoces a Jesús? Sí, yo voy. ¿Y lo entiendes, comprendes de Él, sabes de Él? ¿Sabes que murió en la cruz? ¿Sabes? Pero para esto necesitamos saber, escudriñar la Escritura, conocer al Rey que adoramos, saber cuál diferencia. Porque a veces nos preguntan, ¿y qué diferencia hay entre el catolicismo y el cristianismo? La misma Biblia, no es lo mismo, lo mismo. Y no tenemos argumentos, no tenemos conocimiento de decirle, mira, la diferencia es esta. Hay una diferencia grande, empezando por los mandamientos. No son los mismos. Por los preceptos que mandó Cristo, no son los mismos. Empezando por las ordenanzas, la doctrina, lo que enseñó. No es, te voy a enseñar, pero para eso necesitamos conocer al Rey que amamos, al Señor que amamos. Amén. Dele un buen aplauso al Rey de Gloria. ¿Entiendes lo que lees? ¿Conoces lo que lees? Iglesia, el primer llamado es que necesitamos crecer en el conocer de Dios para poder hablar, para poder saber. Y voy a hacer aquí un asterisco para invitarte a las escuelas. En las escuelas tú vas a conocer mucho, vas a saber quién es el Dios que adoramos, quién es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vas a conocer la iglesia, el bautismo, vas a saber qué es fe, vas a conocer la historia de la iglesia, de dónde viene. Si el Señor Jesús dejó 12 discípulos y ellos empezaron así, ¿a qué momento entró el catolicismo y dónde se separó? ¿En qué momento? Eso es la historia de la iglesia. ¿En qué momento fue que metieron tantas liturgias y nos cambiaron el evangelio? Entonces vas a aprenderlo en la escuela, vas a conocer verdaderamente qué son los 10 mandamientos, la fe, la oración. Y todo eso se aprende para que usted pueda tener unas bases. Y no sea suficiente aquí exponiéndole la palabra, sino que podamos entender. Así que vamos a iniciar escuelas de este viernes que viene en 8 días. Pero vamos a terminar las que llevamos. Entonces, de este viernes en 8 iniciamos, faltan 4 clases, terminamos y iniciamos. Les estaremos diciendo para iniciar nuevamente y usted pueda inscribirse. Es un llamado fascinante, conocer la palabra, conocer la Escritura, conocer lo que nos habla acerca de nuestro buen Dios. Hay un hombre, discípulo de Juan, Policarpo de Esmirna, 86 años. Y entonces lo llevan a prisión y le dicen, mira, tú tienes que negar su fe, tienes que darle la gloria a César. Y si no, vamos a echarlo a los leones, si usted no niega su fe. Policarpo se para y dice, mira, me puedes echar a los leones, pero no negaré mi fe. Entonces lo llevan prisionero y le dice, mira, si no le dan miedo los leones y si no, tenía solo que dar la frase Caesar Kyrios, que es César es Señor. Declare que César es Señor, Kyrios. Y él dice, no lo diré. Entonces lo quemaremos. Y Policarpo dice, pues quémenme, pero yo tengo en claro el Dios que sirvo. Conozco al Dios
que alabo. Conozco. Y así es como prenden la hoguera, lo amarran, y mientras lo van a quemar, él lo que declara es Lexus Kyrios, Jesús es el Señor. Murió quemado, parece ser, de acuerdo a la historia, que fue el segundo mártir después de Esteban. Sigue Policarpo, quien fue quemado por no negar la palabra, porque tenía en claro, porque sabía y conocía el nombre de Dios. Y ese es el primer llamado. Conozcamos, para poderle decir a alguien, ¿entiendes lo que lees? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces al Dios que buscas? ¿Conoces al Dios del cielo, el Dios de la Biblia? ¿Sabes quién es el Rey de Gloria? ¿Sabes quién es Jehová Jireh? Este mes, de hecho, vamos a iniciar a hablar algo del tabernáculo, de lo que es. Cuando hablamos del tabernáculo decimos eso fue para el pueblo, pero déjame decirte que tiene que ver más con nosotros que aún con el mismo pueblo, porque es para nuestros días, para nuestros días. Y vamos a tratar de los miércoles, de dar un tiempo de enseñanza, así que los invitamos para que vengan los miércoles vamos a estar un tiempo de oración y de enseñanza. Continúo la palabra. Felipe le enseña y le dice, mira, este libro que lees, y dice la palabra ahí el versículo 31, y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía, verso 32, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y dice que Felipe empieza desde allí a enseñarle la vida de Cristo, y empieza a enseñarle cómo consiguió el etíope, es un misterio, cómo consiguió el libro del profeta Isaías, es un misterio, pero lo tenía. Y estaba leyendo allí y estaba buscando, tal vez la Septuaginta, compró la Biblia de la época Septuaginta, que era la que se conseguía, y estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y entonces Felipe aprovecha y le dice, mira, lo que tú lees es por esto, desde los tiempos, y empieza a explicarle toda la escritura. Por eso él vino a salvar al mundo. Y entonces termina diciendo, mira, solo hay un Salvador, solo hay un camino, solo hay un Señor, y solamente cree en Él, bautízate y serás salvo. Y él dice, yo creo, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Y él dice, pues si tú crees, necesitamos agua. Y entonces el Señor apareja un pozo de agua, tal vez no era el mejor, porque era el desierto, pero apareja un pozo de agua y dice, mira, aquí hay agua. Y descienden y Felipe lo bautiza. ¿A qué voy con esto? A veces el solo bautismo, y me salgo un poquito del tema, pero quiero afianzar esto. El bautismo, para tomar la decisión, es causa de decir, Señor, es que yo el día que me bautice es porque casi soy un querubín. Yo casi tengo que estar seguro que soy santo para bautizarme. Y entonces pospones su bautismo. Pero déjame enseñarte esto. El bautismo es una confesión de fe. Cuando tú desciendes al agua, estás diciendo, estoy seguro que muero a mi carne, al pecado, y vivo para Cristo. Empezaré una vida agradable a Él. Confieso públicamente delante del pastor y de los que están aquí presentes que yo seguiré a Cristo por encima de todo, y que he entendido la palabra y quiero ser fiel. Y baja las aguas. Y eso significa morir para el mundo, la vieja manera, y vivir para Él. Y es una decisión. No quiere decir que nunca más pecará y que nunca más. No, quiere decir que tú estás en pro y tienes la visión clara, y que aunque resbales y caiga te levantará y continuarás hacia la meta. Como dice Hebreos capítulo 12 verso 2, mirando así como viendo al invisible, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el bautismo. Así que si no te has mandado a bautizar, y si lo estás pensando, es una declaración de fe, es una decisión, una determinación de decir, sigo a Cristo. Y aunque venga la debilidad y aunque venga la batalla de mi vida, sigo a Cristo. El etíope se levantó y dijo, aunque sea etíope eunuco, aunque tal vez para el pueblo judío
no sea agradable, aunque venga de una nación de esclavitud, aunque aún le sirva una reina, quiero bautizarme, quiero confesar públicamente que quiero seguir a Jesús. Y que aunque me cueste, quiero ir hasta el final. Eso fue lo que hizo. Yo creo que el Espíritu Santo se llevó a Felipe, dice, que en el momento desapareció Felipe, pero solo por el asombro, para que no se desanimara el mismo etíope. Eso ni en Jerusalén se convierten así. Pero dice que el Espíritu Santo se llevó a Felipe y quedó el etíope. Y quedó un discípulo y quedó fortalecido. Ahora, ¿qué queremos este año como iglesia? Nuestra insignia, nuestro lema será para este año: gánate uno. Gánate uno. Hay alguien cerca de tu casa, gánate uno. Hay un compañero de oficina, gánate uno. Hay un vecino, gánate uno. Tal vez hablamos de naciones, de ir, predicar. No te voy a hablar de 5, de 10, de 12. Te digo de uno. Uno. Búscate un etíope. Puede ser eunuco. Tal vez te saldrá etíope y eunuco. Esclavo e infértil Pero tú no haces la obra. El que hace la obra es Cristo. El que redime es Cristo. Yo recuerdo alguna vez Omitar nos predicaba aquí, Omar Rodríguez, y desconocía una parte de su testimonio, como William, a quien conocimos, muchacho un flaco que no se le veía como ánimo. Sinceramente, personalmente, nunca, este flaco, no se le veía ni ánimo al flaquito. Y era bulloso y tenía una palabra, ¡ah, Pepón! Y gritaba en la calle. Pero ¿cómo este muchacho y no fue por uno nomás? Solo le cuento la historia de Omar, porque lo hizo con Carlos, lo hizo con Wilmer, lo hizo con muchas personas allá en su barrio. Y como un domingo se levantaba muy temprano, compraba huevos, compraba pan, chocolate, llegaba a casa de su discípulo, llegaba a casa de su etíope, a casa de su eunuco tal vez, y solamente lo miraba y le decía: hoy vamos para la iglesia, pero no, es que ya estoy aquí, ábreme, y se ponía a hacerle desayuno. Y yo no sabía esto cuando él contó eso acá, y conocí a Omar mucho tiempo. ¿Y cómo hacía el desayunito? Y le decía: bueno, váyanse porque ya aquí está el desayuno y nos vamos para la iglesia. Y ante eso, ¿quién dice que no? Ya está más comprometido, desayunado y todo. Faltaba era que lo vistiera, lo peinara, le pusiera el abrigo. Y se lo llevó para la iglesia. Y él no se puso a mirar. Tal vez este flaco, flacuchento, no se le ve ni ánimo. Sino aquí hay alguien. Puede ser un eunuco. Puede ser alguien que le va a servir a Dios. Va a conquistar Etiopía. Va a llegar la palabra de Dios a un pueblo que ha sido esclavo, que ha sido de maldición, pero tiene oportunidad. ¿Y cómo Dios permite que gane? Así que gánate uno. Dios colocará en tu corazón en este momento cuál es la persona. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es el cercano? Dios colocará allí el vecino. Pastor, ¿estará hablando Dios de ese vecino? Sí, de ese. Pero es que es un etíope, esclavo del mal genio. Yo también tengo por ahí una etíope, pero es él. Pero pastor, sí, el Señor me hablaba en enero, estábamos allí y yo lo veía y decía: este muchacho, increíble cómo cerrando sus ojos, haciendo la oración y llorando. Yo lloraba, pero tal vez ni de verlo llorar a él, sino decir: Señor, perdóname porque yo creí que este etíope era tan duro que nunca conocería. Perdóname, Señor. Y mientras estábamos allí un grupo con mis hijas y estábamos orando allí, después de haber almorzado y mirar cómo una familia con sus hijos reunidos diciendo: acepto a Jesús, quiero seguirte. Y cómo al despedirme me abrazaba y me decía: no te olvides de mí, mándame predicaciones, quiero conocerlo. Yo le dije: Señor, perdóname, creí que un eunuco, creí que un etíope no podía, pero no me corresponde a mí, tú eres quien haces la obra. Aquí había tal vez un etíope y un eunuco, pero él quiso hacerlo. Así que gánate uno. Y en ese ganar vamos a hacer 4 cosas.
Primero, convencimiento. Definitivamente el etíope necesitaba. ¿Y cómo si nadie me explica? ¿Cómo entiendo lo que leo si nadie me explica? No puedo convencerme que hay un Dios si nadie me enseña de ese Dios. A mí me dijeron fue que Dios estaba allí, que estaba en una imagen que lo colgaba aquí, pero que era tan pequeño que no tenía ni opción tal vez. A mí me enseñaron a colgármelo, a llevarlo en un llavero, a tenerlo allí. ¿Cómo entiendo? De eso es que tú te vas a encargar. De permitir que el Señor traiga convencimiento. Recuerda cuando estaba hablando el apóstol allí ante el Festo y ante todos reunidos en Roma. Dice, por poco me persuades. Dijo, uy, no siga hablando Pablo. No, yo ya estaba creyendo en ese Dios. Y le tocó cortar la conversación. Porque Pablo hablaba con denuedo. Y decía, aquel que crucificaron, aquel que clavaron en la cruz. Ese es el mismo Hijo de Dios, el que transformó mi vida. El que cambió, el que hizo posible todas estas cosas. Y estaba ya. No, cállese. Por poco me persuades. Porque la palabra no es la que tú das. El Espíritu Santo colocará en ti. Te asombrarás tú mismo. Cuando termines de hablar a una persona, llegas a la casa, uy, yo no sabía que sabía tanto. Uy, no, usted no sabía el Espíritu de Dios. Yo les contaba ayer al liderazgo, alguien me llamó a pedirme un consejo. Y yo le dije, venga para acá, pero mientras venía le decía, Señor, ¿yo qué le digo? ¿Yo qué le digo, Señor? Y el Espíritu Santo colocó. Porque no se trata de ti, de mí, se trata de Él. Pero ¿quién irá por nosotros? Amén. Segundo, tú eres el que vas a darle la palabra. Crecimiento. Vas a velar por esa persona en que vaya crecimiento, pero no lo vas a hacer solo, porque vas a tener ayuda aquí de la iglesia. Solamente le vas a animar. Inscríbete a las escuelas. ¿Cómo van? Recuerda que hoy viernes empiezan las escuelas, ya estás listo para conectarte. Sí. Bueno, no olvides las escuelas. El domingo, no olvides que tenemos que ir a la iglesia a alabar a Dios. No se lo olvide, invierta, si puede, unos huevitos, una leche, un chocolate, por un alma. Y va y le hace el desayuno y comprometido. Si tienes un carrito, recógelo, tráelo y llévalo a casa. Pero gánate una persona para el reino de Dios. Hoy es cuando se necesita y eso le dará crecimiento. Tercero, compromiso. Todos los que estamos aquí es porque de una o de otra manera hemos adquirido compromiso con el Señor, no con el pastor. Es con el Señor, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. A Él es que nos comprometemos, a Él servimos. Así que llévalo a un compromiso con Él, a un convencimiento, a un compromiso de decir, Señor, no te puedo fallar. No puedo fallar. Un compromiso a una magnitud. Tengo una parejita allá a la parte de atrás, 2 parejitas. Y les digo desde dónde vienen. Desde Fusagasugá. Desde Fusa vienen Jairito y Melvita, Dios les bendiga. Y no es porque, ay, que me gusta, es porque están comprometidos con Dios. Porque dicen, queremos servirle. Y el Señor recompensa sacrificios como es el trabajo. Usted y yo tal vez ahorita salimos y en media hora ya estamos en la casa, almorzados y recostados en el sofá. Ellos emprenden un viaje. Allí está también Marén. Y yo en mi corazón digo, Señor, gracias, porque es compromiso para contigo. Amén. Pero llevarlos a ese nivel, wow. Aquí hay personas también que vienen de Soacha, vienen casi de Melgar. Pero gracias a Dios. Compromiso. Compromiso. Y lo cuarto, recuerde, el eunuco no daba fruto, pero el Señor lo colocó. Muy seguramente no tenemos la historia del etíope. ¿Qué pasaría con este eunuco? Pero seguramente llegó a casa tan feliz que su familia conoció de Jesús, sus amigos conocieron de Jesús, su pueblo conoció de Jesús. Y el que era infértil, aquel que no daba fruto, aquel que estaba condenado a no llevar fruto, ahora estaba dando fruto. El Señor lo colocó como una higuera. Él es la vid verdadera y tú y yo somos pámpanos y daremos frutos.
No por nosotros, sino por nuestra vida. Amén. Así que no te preocupes. Tu trabajo no será en vano. Aquí hay un muchacho también, tengo que hacer. Cuando conoció de Jesús, con sus lágrimas me dijo, pastor, yo quiero que mi familia conozca. Conozca. Y Dios lo llevó a dar fruto. A dar fruto. Por allá hay una flacuchentica también que yo la amo mucho, Dianita. Y ella creyó esa palabra. Y Dios la trajo aquí. Así como dijo Job, permitió tal vez la enfermedad para llevar. Y cuando Dios la restauró, yo recuerdo que cuando fue al encuentro, iba casi con su oxígeno y todo eso, y casi que se me desmayaba en encuentro, llena de curaciones por todos lados y casi no. Y me mira a los ojos y me dice, pastor, el otro encuentro vengo a servir y voy a traer gente, mi familia se va a convertir. Y yo les confieso, nunca le había hecho a Dianita, yo la vi, mi flaquita, y dije, sí, mamita, el otro encuentro la espero. Y yo volteé y dije, ay, Señor, ayúdala porque está difícil. Cuando el siguiente encuentro la vi a Dianita con su familia, dice, pastor, aquí estoy. Y como prometí, el Señor me sanó y voy a servir. Yo no sé si estaba más asombrado yo de lo que ella estaba asombrada de lo que hizo el Señor. Pero eso es. Así que no, el trabajo no es tuyo ni mío, es de Él, amén. Pondrá a llevar frutos. Y termino diciéndote, gánate uno. 2022, gánate uno. Tú eres útil en las manos de Dios. Vamos por el que nos falta. Vamos por nuestro vecino. Vamos por aquel que tal vez creímos, no, este eunuco etíope, este está condenado. Bien dice el Señor, y ahí es donde acertamos la teoría de la predestinación. La doctrina de la predestinación. No es que unos son escogidos y otros son condenados, como Judas. Estos son como Judas, predestinados para condenación. Pero déjame decirte que Él no quiere que ninguno se pierda. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos gente que necesita escuchar el mensaje.